Gràcies, Carlos Colomer, per vindre avui a donar-nos una conferència que, com sempre, ha estat gestionada per Ron Rafael Valls, que li vull agrair a Rafael el contacte que ha fet en Carlos i la col·laboració que té sempre nosaltres en ajudar-nos en temes que poden ser importants per al nostre campus de l'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Una de les coses que volem començar a treballar, i és difícil, perquè molta gent quan sent la paraula mecenazgo em diu estos volen quedar-se els meus diners o alguna així volen demanar-me diners. I no és qüestió d'això, simplement el que volem és d'alguna manera que la gent conega quines són les possibilitats de financiació que poden haver entitats que es dediquen a lo públic, a la investigació, a resoldre problemes de ciutadans i que per tant necessitem conèixer quines són les fórmules que actualment existeixen en el món, si és que existeixen, i quines són les accions que es poden fer. I que orgull que tindre un alcoià, a don Carlos Colomer i al seu germà, don José Colomer, que va ser durant molts anys professor, inclús va donar classe en este campus, i que va fer inclús l'estudi de mobilitat de la ciutat d'Alcoi, i moltíssimes gràcies també per estar així a la família Colomer, que a més tenen uns cognoms molt alcoians, Colomer i Ferrandis, molt alcoians els dos, sobretot el segon Ferrandis. I jo li dono sense més la paraula a Rafael Valls perquè els protagonistes són ells, Rafael i sobretot Carlos, i jo crec que des d'avui podem començar a veure una nova idea que és en què pot la societat col·laborar en el campus d'Alcoi per a que el campus d'Alcoi continuï creixent i siga important en l'entorn de la ciutat d'Alcoi i d'aquestes comarques. I crec que la informació que avui va donar-nos Carlos va ser important per a veure com a subdirectors i com a directors d'aquest campus en quines coses podem començar a treballar per a que això sigui una realitat en un temps breu. Rafael, quan vulguis, fes la presentació del teu amic Carlos Colo. Buenos días, tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Pues como yo siempre digo, antes de mis intervenciones, si ustedes no vienen, todo esto carecería de sentido. Nuevamente agradecer a la persona de don Pau Bernabeu, director de la UPV, la confianza que ha depositado en mí para coordinar y gestionar toda esta conferencia que les puedo asegurar tiene mucha miga en cuanto a lo que es la universidad, alumnos, investigación, sociedad civil, la administración pública, etc. Agradecer también a las autoridades locales que se han dignado en acompañarnos, profesorado, alumnos seniors, público en general. El mecenazgo y el patrocinio, en realidad, es lo que acaba de decir el director, no es una manera de yo voy a pedir dinero y me voy a enriquecer con ese dinero. No, aquí de lo que se trata es precisamente de lo contrario. La universidad, como todos ustedes pueden imaginarse, pues se nutre lógicamente de las subvenciones públicas, pero todas las subvenciones públicas no llegan a cubrir las necesidades del alumnado en bastantes ocasiones o en demasiadas ocasiones o en más de ocasiones de las que nosotros o de las que podemos imaginarnos. Cuando yo fui requerido para coordinar esta conferencia, pues me preguntó Pau, oye, esto de que la universidad pueda recibir herencias, legados, ¿todo esto es posible? Digo, hombre, sí, es posible, todo es posible. Pero en realidad lo que hace que el mecenazgo y el patrocinio sea importante es el hecho de que la universidad se nutre de capital privado. Este capital privado lo gestiona lógicamente para cátedras y para alumnado que en determinadas ocasiones pues no tiene la economía o la suficiencia económica necesaria como para desarrollar un proyecto. Desarrollar un proyecto a veces requiere pues voy a ver los apuntes porque de memoria me estoy yendo un poquito. Bueno, ¿por qué colaborar? La colaboración en cuanto al patrocinio es una necesidad porque el ser mecenas imprimirá a tu empresa un mayor grado de visibilidad en aquellos campos del conocimiento
en los que destaca especialmente el tecnológico, científico, medioambiental, sanitario o educativo. Igualmente dotará a la misma de mayor notoriedad por su vinculación con una institución moderna, sostenible y de calidad, y de un mayor reconocimiento público. Eso es exactamente lo que se pretende, es decir, tuya, mía, mía, tuya. Estas cosas se tienen que hacer bien, porque en realidad cuando alguien colabora siempre se requiere algo a cambio. Entonces se tiene que cuidar muy bien la forma en que se tiene que hacer, porque en realidad cuando uno se convierte en mecenas o se convierte en patrocinador, pues lo que quiere es un reconocimiento. Eso es realmente el reconocimiento social, es exactamente lo mejor que puede hacer la universidad para el patrocinio y el mecenazgo. El mecenazgo es una historia, el patrocinio es otra. Ahora el ponente nos lo explicará con todo detalle. Además, la fiscalidad que tienen esas donaciones. Pueden existir donaciones a nivel privado, aunque sean micro patrocinios, es decir, 50, 60, 100 euros. Todo esto hace que vaya haciéndose una bolsa y que esa bolsa se destine a la investigación que tanta falta hace en nuestra sociedad. Y realmente lo que yo entiendo en cuanto a la Universidad de Alcoy y fomentar el patrocinio y el mecenazgo es precisamente evitar la fuga de cerebros. Evitar la fuga de cerebros es ya para mí es lo más importante que tenemos que hacer en esta ciudad. Fuga de cerebros, con el patrocinio y el mecenazgo se puede encauzar ese dinero para la investigación, y esa investigación hace que alguien pueda liderar, o alguienes puedan liderar proyectos el día de mañana. Yo creo que la economía de Alcoy, así con toda sinceridad, algo tocada, creo que el mecenazgo y el patrocinio, la investigación y el ayudar a que en realidad esas personas puedan realizar proyectos y evitar la fuga de cerebros es algo que tenía que ser el punto número 1 de este inicio, porque vamos a hacer ahora una charla, una conferencia, pero en realidad esto es un inicio de algo que se tiene que hacer con mucho esmero. De hecho, las universidades, no todas las universidades, el tema de mecenazgo y patrocinio es algo que está empezando ahora y que en realidad pues se tienen que dotar las universidades de una serie de oficinas específicas en las que puedan tratar con mucho mimo el mecenazgo y el patrocinio, y no es fácil. Sobre todo lo que hay que tener siempre es el reconocimiento al mecenas y al patrocinador, aunque sea micro patrocinador, porque eso es en realidad de lo que se trata. Y no hay realmente más honra que prestar, donar o ayudar mediante el patrocinio y el mecenazgo a la cultura, porque la cultura es precisamente la que genera economía, y la economía en Alcoy no hace mucha falta que vaya mejor. Bueno, ya me he extendido suficiente porque tengo aquí muchas cosas que decirles, pero el doctorado industrial, si tengo ocasión, al final, si el tiempo nos lo permite, les dirigiré unas breves palabras. Después del turno de preguntas concluiré yo mismo el acto, pero ahora le voy a pasar la palabra al ponente. Antes de ello, quiero hacer lectura del currículum de don Carlos Colomer Fernández, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 1979, inspector de Hacienda del Estado en 1982, auditor de cuentas en 1986, vocal del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia entre 1990 al año 2006,
profesor de Derecho Financiero del CEU San Pablo de Valencia entre el año 1993 al 2000, académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación desde 1994. Ojo con esto, Director del Departamento Fiscal del Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España desde 2006. Miembro del Comité Fiscal de la CEOE desde 2012. Medalla de Honor del Colegio de Registradores de España en el año 2021. Patrono de la Fundación El Secreto de la Filantropía en el año 2021. Y autor de más de 20 libros y numerosos artículos sobre problemática fiscal. Este es el bagaje que tenemos con el alcoyano don Carlos Colomer, a quien ahora mismo le paso la palabra para que inicie su conferencia. Muchas gracias. Bueno, moltes gràcies, per supost, a Rafael, companyero i amic, com s'ha notat en la presentació. També a Pau Bernabéu com a director de l'Escola Politècnica d'ací de València en el campus d'Alcoi, i a tots vosaltres per la vostra presència i per la vostra companyia. A mi em fa una especial il·lusió estar ací, tan proper del pati en el que jugava de xiquet en els Salesians, i realment estic molt content. Bueno, pase a comenzar la charla y pasando al castellano, comienzo por una pequeña historia que enlaza con todo lo que nos ha dicho Pau y lo que nos ha dicho Rafael. La pequeña historia que os cuento es auténtica, no es inventada, y es la siguiente. En el año 1637, un clérigo anglicano, casado y con un nene pequeñito, ante los problemas que tenía de que no podía subsistir, etcétera, decide marcharse a los Estados Unidos. Se va a los Estados Unidos, entonces era una migración peligrosísima, como os podéis imaginar, y finalmente acampa en un pueblecito de Massachusetts que se llama Cambridge, que era pues menos que Benifallim, o sea, un pueblecito pequeñito en que no tenía casi posibilidades, pero consigue que le den una clerecía, se instala y tiene la mala suerte de a los 2 años fallecer. Cuando abren el testamento de este clérigo, se encuentra con que dice, y es una cuestión bastante hermosa, que lo único que le preocupaba si se moría tan joven, a los 31 años, era su hijo, ¿no? Y que lo que quería es que tuviese una buena educación y que por lo tanto donaba toda su biblioteca y 700 libras, que era bastante dinero para la época, lo donaba a la escuela del pueblecito que se había creado hacía unos años. En la escuela se quedaron tan contentos que decidieron aplicar todo este dinero para ampliar los locales, para invitar a algún profesor al que fuera y para ponerle el nombre de esa escuela del clérigo. El clérigo era John Harvard y ese es el origen de la Universidad de Harvard. Es decir, la Universidad de Harvard surge de una semilla tan pequeña como un clérigo mal pagado que tiene unos ciertos bienes, que emigra, que tiene la mala pata de morir joven y que se preocupa de que su hijo tenga una buena educación. Entrega un dinero y consigue crear la que se considera hoy en día la mejor universidad del mundo. Yo creo que no puede haber un mejor ejemplo de lo que supone o puede suponer el mecenazgo, lo que supone o puede suponer el patrocinio. Decía antes Rafael, y es verdad, que las palabras mecenazgo y patrocinio son términos que habitualmente se utilizan como sinónimos y no siempre como positivos. Parece que cuando hablamos de patrocinar estamos pensando en la Coca-Cola o en sponsorización, etcétera, y que cuando hablamos de mecenazgo hablamos solo de ricos. Por eso me parece interesante que echemos una vista hacia el origen del mecenazgo para entender lo que es el mecenazgo, lo que es el patrocinio y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. La idea del mecenazgo está vinculada al desarrollo, en principio, de las artes y por una circunstancia que se ha dado siempre en la historia, que es que los artistas normalmente no tienen un duro, no tienen para hacer cantar un sego, que se decía, ¿no? Y entonces necesitan el apoyo de personas más potentadas económicamente. El ejemplo más significativo del mundo clásico y que ha dado lugar al nombre mecenazgo es el de Cayo Clinio Mecenas, que fue protector de Horacio y de Virgilio y que gracias a él pues tenemos las obras de Horacio y de Virgilio.
Después, a lo largo de la Edad Media, la costumbre del mecenazgo continúa, pero es sobre todo la Iglesia, la monarquía y la nobleza la que utiliza sus excedentes económicos para desarrollar actividades en favor de la sociedad. Y precisamente una de las actividades que en mayor medida se desarrolla es la creación de escuelas o de universidades. Pensemos que en la Edad Media Alfonso IX de León crea la Universidad de Salamanca, la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa, y que posteriormente, en 1499, Fernando el Católico, al que ahora se llama Fernando II de Aragón, crea los Estudis Generals en Valencia, que es el origen de la Universidad Literaria de Valencia, ¿no? Las grandes familias italianas del Renacimiento, los Medici, los Sforza, en España el gran conde de Lemos, gracias al cual tenemos el Quijote, porque si no, a ver de qué habría vivido Cervantes, que se lo dedica expresamente a él. Vemos pues que el mecenazgo tiene este origen y llegando a los siglos XIX y XX, de alguna manera se seculariza. Ya no va a ser la Iglesia, no va a ser la nobleza, no va a ser la monarquía, sino más bien van a ser la burguesía ascendiente, el ánimo de, en el buen sentido de la palabra, de figurar, de dejar una huella en el tiempo. Eso es lo que ese ascenso de la burguesía como clase social permite el que aparezcan como benefactores los grandes empresarios, los pequeños y los medianos empresarios, y que además se abra el mecenazgo no solo a las artes, las letras, sino sobre todo a la investigación. Curiosamente, en este abrirse a otros campos y en esta secularización del mecenazgo, en mi opinión, es una opinión muy personal, España tiene un ejemplo muy avanzado en la Constitución de Cádiz. La Constitución de 1812 de Cádiz, en el artículo 6º, tiene o establece una obligación muy curiosa para todos los españoles. Dice que todos los españoles tienen la obligación de ser justos y benéficos. Eso hoy en día sería totalmente, vamos, el pensamiento woke nos lo tiraría atrás. Pero lo que está diciendo aquí, según la interpretación que yo hago y que creo que es aceptable, es que hay algo más que la justicia, hay algo más que el intercambio, algo más que la negociación, que la sinalagma, que la relación bilateral. Hay que intentar proveer a la satisfacción de necesidades públicas, de necesidades sociales, de necesidades que se denominaban antiguamente de beneficencia, y que eso es un deber que tenemos todos los españoles. La Real Academia define el mecenazgo como la ayuda que se dispensa a una actividad cultural, artística o científica. Pero bueno, creo que con esto nos quedamos ya con la idea de que el mecenazgo sobre todo sirve para proveer a la satisfacción de necesidades públicas, ahorrando gastos públicos y a cambio concediéndole al Estado beneficios fiscales. Es decir, el Estado, ¿por qué va a proteger el mecenazgo a lo largo del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI? Pues lo protege porque entiende que se ahorra un montón de dinero. Es decir, si hay gente que se ocupa de los enfermos de cáncer o de las personas con síndrome de Down o de gente que tiene determinados problemas, todas estas personas están realizando un desempeño que ahorra gastos públicos y que, por tanto, es merecedor de una compensación. Frente al mecenazgo tenemos la figura del patrocinio, que es parecida, pero no exactamente la misma. El patrocinio vendría a ser un mecenazgo desarrollado con una finalidad publicitaria. Hoy en día se confunde bastante porque hoy en día llevan publicidad hasta los árbitros de fútbol, cosa que a nosotros nos parecería horroroso, pero es que hasta los masajistas, hasta todo el mundo lleva publicidad, los porteros. Antes se decía, es que era negro como un árbitro, hoy en día no hay árbitros que vayan de negro, de colores, etcétera. Pues bueno, el patrocinio es ese mecenazgo con la finalidad publicitaria porque se descubre a mediados del siglo XX, con los medios de comunicación de masas, que puede ser interesante el que se perciba una cantidad a cambio de la publicidad que ofrece el patrocinado. Y el origen, supongo que resultará tan curioso como me ha resultado a mí, es unas charlas radiofónicas que daba un sacerdote católico, Fulton Sheen, que era obispo de Nueva York. Tenía un programa en la radio de Catholic Hour que tenía mucho éxito, tanto éxito que tenía más de 4 millones de oyentes, ya lo querría la COPE, más de 4 millones de oyentes en el estado de Nueva York, y una marca de detergentes, de los antecesores de lo que después se conoció como Omo, Persil, etcétera, ¿no? Decidió entregarle una cantidad a cambio de que en la charla hiciera una mención a su detergente. Bueno, así lo hizo y tuvo tantísimo éxito
que lo contrató la televisión en los años 50, desarrolló un programa extraordinario que se llamaba La vida vale la pena merecerla, y se peleaban todos los anunciantes por tenerlo. En aquella época que la televisión estaba comenzando, llegó a tener 40 millones de audiencia en Estados Unidos el padre Fulton Sheen. Imaginemos, hoy en día es impensable que un arzobispo dando tenga, no sé, el padre Munilla o algo, no lo sé. La cuestión es que consiguió un éxito tan enorme, se lo rifaban todos, y a partir de ahí, y lo cuentan en todos los libros que hay sobre patronazgo anglosajón, se desarrolla, sobre todo en los años 60, brutalmente la idea de que los programas de televisión tengan patrocinadores, etcétera, porque hasta entonces no era así. En Europa, curiosamente, y a mí me ha sorprendido bastante, dicen que hasta el año 1986 prácticamente no había patrocinio. Debe ser que soy muy mayor, porque yo recuerdo el Tour de Francia, Bahamontes y todos estos tenían algún tipo de patrocinio, pero se entiende que es en el año 1986 cuando en el seno de un mercado internacional, el primero que se celebra en Europa sobre sponsorización, digamos, se consolida la figura del patrocinio y se generaliza hasta el punto que, como decía antes, pues ya hasta los árbitros de fútbol tienen patrocinadores. Pues bien, en esta aproximación que estoy haciendo a lo que es el mecenazgo y lo que es el patrocinio, nos encontramos con que la distinción entre ambas figuras es fundamentalmente intencional. La finalidad puramente filantrópica es lo que pesa más en el mecenazgo, no hay una contrapartida directa a la aportación que realiza a una universidad un determinado individuo o una empresa, mientras que el patrocinio supone el apoyo a una universidad o proyecto universitario obteniendo a cambio unas contraprestaciones o beneficios publicitarios y comerciales. Bien, la distinción parece bastante clara, aunque a veces es matizable, porque de alguna manera, como también decía Rafael, siempre obtiene algún beneficio el mecenas, por lo menos en cuanto a que se sabe quién es el mecenas, ¿no? Y estas aportaciones o proyectos, en este caso universitarios, son los que nos van a permitir analizar cuáles son las ventajas, los inconvenientes y cómo hay que hacerlo. Pero ¿por qué ha de ser patrocinada la universidad? Pues si alguien tiene la curiosidad de poner en Google o en cualquier otro buscador las palabras universidad y financiación, 99 de cada 100 respuestas te dirán que la universidad está infrafinanciada, que tiene problemas financieros, que no tiene dinero, que las tasas no cubren los costes. Es, digamos, un lugar común en todo el tema de la financiación de la universidad. El caso, por ejemplo, de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que estamos, tiene un presupuesto de 450 millones de euros, de los cuales aproximadamente 350 provienen directamente de subvenciones públicas, porque se entiende que si no quebraría. Unos 70 millones proceden de tasas universitarias y los otros 70, 80 millones provienen de los conceptos a los que Pau se ha referido antes, fundamentalmente contratos de colaboración, de patrocinio, de mecenazgo y algún legado o herencia de algún despistado que lo deja en el testamento a favor de la universidad. Hasta este punto la cosa es así que en la Ley Orgánica del Sistema Universitario se ha previsto expresamente, y es de 2013, en el artículo 57, letras F y G, el que ingresos derivados de mecenazgo y rendimientos de contrato de patrocinio sean una de las fuentes fundamentales de conseguir la universidad su financiación. Hay un precepto clave en esta materia, el que ahí digo 58.6, ¿y por qué es clave? Porque dice que la universidad, a todos los efectos fiscales, que es quizá el que más nos interesa, es una entidad beneficiaria del mecenazgo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la universidad se asimila a la situación más favorable que puede tener cualquier ente desde el punto de vista fiscal, no solo por los pagos o cobros que realice, sino por las afluencias de dinero que tengan. Es decir, cualquier persona que apoya a la universidad es como si estuviera apoyando al Estado, al Ayuntamiento, y por lo tanto tiene una serie de beneficios muy importantes desde la perspectiva financiero-fiscal. Antes de centrarnos en los aspectos fiscales, vamos a recapitular un poco, aunque todos tenemos la idea de que ser patrocinador y mecenas tiene una serie de ventajas. Por aquí he puesto algunas de las que se suelen señalar más habitualmente. Mejora la reputación, aumenta la credibilidad, fideliza a los clientes, potencia la sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo potencia lo que hoy está tan de moda y cada día más con la Agenda 2030, que es la responsabilidad social corporativa. Es decir, cualquier empresa
o cualquier particular, individuo que sea autónomo y que sea empresario, que desarrolle una política de mecenazgo o de patrocinio en favor de la universidad, se considerará una empresa socialmente responsable y de ahí tendrá una serie de ventajas importantes a las que iré aludiendo, que no son solo fiscales. Por ejemplo, para cualquier contratación pública tiene preferencia para cualquier concesión de ayuda pública y subvención, puede exhibir un sello distintivo de ser una empresa socialmente responsable y hoy en día no es una tontería. Basta poner algún ejemplo como el caso Carrefour, que supongo, no sé si lo habréis conocido o no. Carrefour ha tenido un boicot de los consumidores brutal, con una bajada de ventas en 2 semanas impresionante, como consecuencia de la colaboración con el ejército israelí en la ocupación de Gaza, ¿no? Esto le ha supuesto el cese al responsable de responsabilidad social corporativa, el pedir perdón Carrefour. En Las Palmas llegó a haber hasta bloquear los centros comerciales y han tenido que cesar al responsable de estas actividades y cambiar su criterio. Es decir, cualquier cosa pequeña, mediana o grande incide en los beneficios empresariales al final. Pensemos en toda la migración de empresas de Cataluña a Valencia, Alicante, Murcia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que hay muchas ventajas para el patrocinador y para el mecenas, pero muchos de estos beneficios son intangibles y no faltan empresarios o profesionales o particulares que digan, bueno, yo quiero que se toque la cosa. Y que se toque la cosa es que esto se traduzca en beneficios. Y estos beneficios son fundamentalmente las ventajas fiscales que he puesto ahí en negrita y que a continuación voy a detallar. Para comprender qué ventajas fiscales se otorgan a las empresas hay que partir de un punto paradójico, que es el siguiente. En principio, el ser mecenas o el ser patrocinador, en principio, no trae más que problemas, no trae más que discusiones. A mí me recuerdo también la frase de mi abuela de «Qui donación vida fasa, li trenquen el cap en una masa». Es decir, que siempre se ha visto mal el tema de la gratuidad desde el punto de vista social. Pero es que desde el punto de vista económico, público, también se ha visto mal. Y voy a comenzar por el final, por la sentencia sobre la ayuda a Bosnia, para que comprendáis lo que estoy diciendo. Cuando se produce la guerra de los Balcanes a finales del siglo pasado, uno de los países más afectados es Bosnia-Herzegovina, y finalmente se medio solventa, pero hay un problema de alimentos, de necesidades de ropa, de todo tipo, que lleva a un grupo de empresas muy importante a desarrollar una actividad de apoyo, de ayuda, de enviar camiones, de enviar tráilers, de enviar comidas, etc. ¿Y qué sucede después? Pues sucede que cuando la agencia tributaria va a inspeccionar a este grupo de empresas se encuentra con que habían contabilizado como gasto todo lo que habían invertido para ayudar a los bosnios. Y dice la agencia tributaria, ni hablar, esto usted lo ha hecho porque ha querido, que nada, que no sirve. Lo recurren en varias vías judiciales y llega al Supremo en el 2009, ya pasados bastantes años, y curiosamente el 2009 el Tribunal Supremo llega a decir expresamente el que, aunque la actividad sea muy loable y sea un ejemplo a seguir, el gasto no es deducible, porque no le produce en principio ningún ingreso adicional y los únicos gastos deducibles en el impuesto de sociedades son aquellos que sirven para la generación de ingresos. Y dar ayuda a los muertos de hambre de Bosnia no sirve. Claro, nos encontramos pues con que desde el punto de vista económico, en principio del sistema en el que estamos, ser generoso es un problema, porque el sistema de mercado se basa en el beneficio, porque el sistema fiscal desconfía de todas las actuaciones gratuitas y porque, de hecho, cualquiera que haya hecho o piense hacer una donación se encuentra con que se va a gravar fiscalmente tanto al donante, por la ganancia patrimonial, como al donatario por el impuesto de sucesiones o el impuesto de sociedades. Y además no se le va a permitir deducir la pérdida patrimonial. En fin, no voy a perderme en estas cuestiones más técnicas, pero en cualquier caso lo que quiero subrayar es que, claro, ser generoso es problemático. Y entonces, ¿cómo solventamos esto y cómo me atrevo a plantear el que tiene muchas ventajas fiscales el mecenazgo universitario? Pues porque precisamente se produce una reacción frente a esta situación. Y la reacción es el permitir determinados beneficios fiscales que de alguna manera compensen de ese perjuicio enorme que es el decir, usted cuando está haciendo algo porque quiere, lo hace porque quiere, a mí no me busque. Yo no quiero ser socio suyo, no. El Estado se da cuenta de que eso no deja de ser una barbaridad y sobre todo se encuentra con que tiene una ventaja adicional a la que aludía antes. El hecho
de que mientras tú estás desarrollando una actividad social en favor de determinadas personas, estás ayudando y evitando gastos importantes del erario público. Y por todo ello se empieza a proteger. El campo de la educación universitaria es uno de los fundamentales en los que se pueden dar esas actuaciones beneficiosas. ¿Cuáles son? Ahí veis que es sistematizado, a efectos un poco de claridad o de exposición didáctica, los 6 grandes apartados en los que funciona el mecenazgo universitario. Se podría hablar también de patrocinio, pero prefiero hablar de mecenazgo por acotarlo a esas actuaciones que, aunque tengan un beneficio fiscal, digamos, sean más generosas o más altruistas. La primera gran categoría es la de donativos, donaciones y aportaciones, y esa es la manifestación, digamos, más sencilla que hay. Pero pese a ser tan sencilla, no es tan fácil. No es tan fácil porque está rodando siempre en la normativa fiscal el prejuicio contra la gratuidad y la sospecha de que si algo se hace gratis no está tan claro. Por eso, para ver las donaciones y aportaciones que se hagan a la universidad, cuándo y cómo serían deducibles, siendo esta la primera de las 6 categorías de las que vamos a hablar, pero quizá la más extensa, nos tenemos que responder a una serie de cuestiones. En primer lugar, ¿quién puede donar y obtener un beneficio fiscal? Porque puede darse la paradoja de que haga yo una donación y no me lo pueda deducir. Pues sencillamente, te lo has de deducir o se lo pueden deducir los que hagan declaración de renta o declaración del impuesto de sociedades. Es decir, en España no existe el impuesto negativo. Si tú no has hecho una declaración de renta o de sociedades, no puedes percibir ningún beneficio por las donaciones que hagas. ¿Cuánto se puede donar? Pues también tú puedes donar lo que quieras, pero lo que te van a permitir deducir fiscalmente en esta categoría va a ser solo el 10% de lo ganado y las personas jurídicas el 15%. ¿Y si alguna donación de más del 15%, la puedo deducir en años sucesivos? No, si eres persona física. Si eres sociedad tienes 10 años para deducirlo. ¿Qué es lo que se puede donar? Pues se pueden donar muchas cosas, las donaciones dinerarias, de bienes, las cuotas de afiliación, los derechos de usufructo, en fin. Pero resumiendo los aspectos más importantes, diremos lo siguiente, que junto al dinero, que es lo que todos entendemos que es la forma más sencilla de donar, se pueden donar bienes o derechos. Y cuando hablamos de bienes o derechos hablamos de mobiliario, coches, cuadros, libros, etcétera. Incluso, por ejemplo, el usufructo sobre un piso, o el usufructo sobre determinadas acciones que estén cotizadas. De hecho, en el último Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno, que es el famoso Decreto Ley Ómnibus, que estuvo a punto de no salir por un voto, que si salía o si no, entre otras miles de cuestiones, preveía la posibilidad de que se admita el comodato, que es la cesión de uso de un bien sin contraprestación, como un objeto de donación, ¿no? O sea, que es interesante. Pensemos como supuestos que se han aceptado, y lo digo porque, aparte de así aligerar la exposición, nos situamos en la realidad, es que, por ejemplo, el señor donó el 10% de una avioneta suya. El 10%, hombre, dala entera o no la des, pero el 10%, y hay que ser rata. Pero bueno, dijo que era el 10% porque la dejaba que una 10ª parte del año se expusiera en un museo y la valoró en 100.000 euros y dedujo 10.000. Quiero decir que se ha aceptado eso, ¿no? ¿Qué otros supuestos hay que pueden ser interesantes? Por ejemplo, la donación de cuadros y de libros. Yo sé que a muchos de vosotros se os habrá encendido una lucecita. Digo, Dios mío, ya tengo dónde enviar los libros, porque hoy en día no hay quien quiera libros en ninguna parte, ni en las bibliotecas municipales. Pero si consigues tener un ayuntamiento, como hay distintos casos, que te aceptan una colección bibliográfica, o una universidad, como es el caso, el hecho de que tú dones una colección bibliográfica tuya a la universidad, no digamos ya un cuadro o eso, tiene una deducción fiscal muy importante. También la cesión gratuita de una vivienda. Puede ser a una Cáritas como puede ser a la universidad o de un local. Si ahora desarrolláis el proyecto Bambunero, pues puede estar muy bien allí algunos garajes que pueda haber cerca, lo que sea. Donaciones de equipo médico, como donaciones singulares, porque hay de todo en este país. Pues un señor donó una colección de rosales, pero condicionado a que se pusieran en una zona de un palacio arzobispal del pueblo. Pues curiosamente este caso, que planteaba algunos problemas, se ha aceptado también como digno de beneficio fiscal. Y todos los años añade rosales, porque yo creo que los rosales continuaban, pero se ve que ir cambiándolo y todos los años va disfrutando de beneficios.
En cuanto a las cuotas de afiliación, este es un tema que plantea muchos problemas. Aquí tenemos la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, del Politécnico, de 1000 sitios, y entonces lo que está diciendo la normativa es que solo cuando hay un ánimo de liberalidad en la cuota es cuando se lo puede uno deducir. Es decir, si a cambio de una asociación te dan unos derechos, no puedes participar. Por ejemplo, si te dan una licencia federativa para cazar, aunque seas de una asociación calificada de utilidad pública, no tienes derecho a estos beneficios. Es difícil a veces saber cuándo una aportación es liberal o no, porque pues, los socios del síndrome de Down, en cuanto que no tienen derecho a percibir una prestación preferente, se permite que todo lo que se pague a la asociación de síndrome de Down sea deducible, ¿no? El decreto ley este ómnibus último ha establecido una regla que puede facilitar algo. Ha dicho, hombre, como siempre, cualquier asociación, por poco que, aunque lo des gratis, siempre te dan algo, aunque sea una información. Entonces dice que hasta un 15% de lo que pagas te lo pueden recompensar. Pero no puedes hacer cosas francamente raras, como, por ejemplo, dar un dinero a una asociación de adopción internacional para adoptar niños. En realidad lo que estás es pagando por el niño. Eso no es deducible, ¿no? O las cuotas obligatorias a una asociación de vecinos, pues tampoco sería deducible. En este caso, insisto, en el caso de la universidad, tendrías que ser benefactor y podrías a cambio percibir pues, algunos beneficios, como puede ser, no digo asistir a esta charla, que es de dudoso beneficio, pero el poder, el nombre en un pasillo, acceder a las salas de exposiciones, invitarte a espectáculos, etcétera, ¿no? La constitución de derechos reales de usufructo sobre bienes y valores pues también está aceptado como válido y por lo tanto no plantea mayores problemas, y donaciones de bienes de patrimonio histórico culturales de calidad garantizada. Estos necesitan ser siempre expertizados, y aquí hay algún experto en el tema, para su valoración y poder deducir las cantidades que, como veremos de inmediato, son muy importantes. ¿Se puede condicionar la donación? Es decir, yo puedo decir, yo hago esto, pero que se dé para esto, para lo otro, para lo no. En principio no. La donación ha de ser pura y simple, ha de ser absolutamente gratuita. Por ejemplo, se ha negado que sea aceptable una donación condicionada a que me den la explotación del bar, por ejemplo, o la explotación de la residencia. Que alguien viniera a la universidad y diga, mire, yo le doy este local, pero usted a cambio me da la explotación del bar. No, entonces eso no es una donación, ¿no? El caso quizá más singular y cercano a la universidad, paradójicamente, es el de un individuo que tenía una empresa y donó a la investigación una cantidad importante, pero condicionada a que la investigación la realizara él, que era profesor de la universidad. Claro, dijeron, este es muy listo, este quiere deducirse por la donación y después cobrar el sueldo. Entonces eso también se ha negado. Sin embargo, un cierto condicionamiento, y esto tiene que ver con algo que estaba hablando antes con el subdirector, está admisible. Por ejemplo, se le puede dar dinero a un ayuntamiento o a una universidad para que adquiera determinadas esculturas. Dicen, bueno, eso lo han aceptado, ¿no? O una presidenta de una asociación, que es curioso, lo digo para los que quieran optar a la presidencia del Círculo Industrial o alguna otra asociación, que lo que dijo es que ella se comprometía, si ganaba, a donar a la asociación un local para el desarrollo de actividades en los que podrían hacerse mientras ella fuera presidenta, ¿no? Bueno, eso lo han aceptado como una donación gratuita, es discutible, pero así está, ¿no? También se ha aceptado que se puedan dar bienes para personas en riesgo de exclusión social y que se diga qué persona, el colectivo, el que sea, ¿no? Y el caso de los rosales para el jardín del arzobispo, que antes he dicho, pues también es significativo. Esto puede servir porque si alguien, por ejemplo, quiere realizar una donación y que especialmente se aplique la misma a la Escuela de Alcoy, ha de tener presente que la Escuela de Alcoy no tiene personalidad jurídica independiente del Politécnico de Valencia y que por lo tanto es el Politécnico de Valencia el destinatario, pero se puede perfectamente condicionar a que se aplique a una finalidad específica, siempre que no sea para pagarle a mi hermano, sino para en un momento determinado que se pueda utilizar una sede específica de la Universidad Politécnica. ¿Cómo se formaliza? Pues se formaliza la dineraria pues simplemente con una transferencia de la manera que sea, ¿no? Con el dinero metálico incluso. La de bienes, si son inmuebles, necesita escrituras, si son muebles, basta con la acreditación. ¿A quién se ha de donar? Pues básicamente a las entidades beneficiarias del mecenazgo. Y en estas entidades beneficiarias del mecenazgo,
nos encontramos que están, y lo he puesto ahí en negrita, las universidades públicas y los colegios mayores. Es decir, cualquier beneficio que se dé a la universidad pública y el colegio mayor adscrito a la misma o a un organismo de investigación también va a ser aceptable. También a la Academia Valenciana de la Lengua, en fin, otras cosas. Nos interesa centrarnos en la universidad, no en otras entidades no lucrativas. ¿Y cuánto puede deducirse? Pues fundamentalmente, para la universidad, del cuadro lo he copiado de una fundación que se llama Mi Grano de Arena, porque es un poco complicado, es un poco lioso. Para las personas físicas, cualquier donación que se haga de hasta 250 euros, lo que se llama el micromecenazgo, tampoco es tan micro, pero bueno, hasta 250 euros te puedes deducir el 80%. El resto de donaciones a partir de 250 euros, el 40%, pero sube al 45% si has donado durante 2 años anteriores y sube al 50% si lo aplicas a una finalidad pública específica que es bastante genérica. O sea que es relativamente sencillo llegar al 50%. Las personas jurídicas están en el 40-50 o un 5% más hasta el 55%. Esto es interesante, sobre todo para el caso de las microdonaciones y ahora sugeriré alguna idea por si queréis hacer algún micromecenazgo aquí en la universidad, porque en la normativa valenciana tiene unos beneficios adicionales que me permito señalar, que hay unas deducciones que complementan las estatales de tal manera que todas las deducciones por micromecenazgo se revierten al 100% al que las efectúa. Es decir, si aquí hay 2.000 alumnos y todos ellos dieran 250 euros y declararan renta, que eso es lo más dudoso, ¿no? Entonces, todo se les devolvería por el Estado y por la comunidad autónoma, porque hay un 80% hasta 250 euros y un 20%, aquí pone 20 y 25 porque la normativa valenciana aún no lo han ajustado. Ayer estuve hablando con la directora general y lo van a ajustar. O sea, un 20% hasta 250 euros, con lo cual estas donaciones entregadas al patrimonio cultural valenciano o a fines de interés cultural, científico o deportivo no profesional, encaja totalmente la universidad. Si se realizara un micromecenazgo bien a favor de la universidad o bien a favor de una finalidad que la universidad persiguiera, se devolvería al 100% la integridad de todo lo que se ha dado. Es muy fuerte, pero es así. Es decir, que la normativa valenciana está siendo muy generosa con las donaciones. Aparte de que ahora sea generosa también con los gimnasios, porque ayer salió la noticia, no sé si lo visteis, de que las cuotas de gimnasio también son deducibles. Vale. Hasta 100. Sí, en el impuesto de renta y hasta 150 euros al año, pero bueno, bien está. Sin embargo, hay otros beneficios a los que he aludido antes y vale la pena detenerse un pelín, que es para cualquier actividad de mecenazgo o patrocinio que se haga con la universidad, se obtiene un criterio de desempate favorable en materia de contratación pública. Yo pensaba bueno, los desempates serán rarísimos. No, son muy frecuentes en la contratación pública que haya empates, porque se discuten las valoraciones, los puntos, pues siempre sería más beneficiada aquella empresa que hubiese realizado una labor de responsabilidad social como es una donación a la universidad, ¿no? También para las ayudas públicas, subvenciones y también para el sello distintivo. Aquí, en cuanto al sello distintivo de la normativa de la Comunidad Valenciana, nos encontramos con una situación ridícula que solo son capaces de gestionar los políticos, que es la siguiente. Hay varios sellos y no se ponen de acuerdo en qué sello aprobar, con lo cual aún no tenemos un sello aprobado. Finalmente, el sello que más gustaba cuesta 10.000 euros y no tenían fondos para comprar el sello. Bueno, estamos en una situación de impasse ridícula, con lo cual hay empresas que han pedido tener el sello porque son responsables socialmente y están aún a la espera del sello. Ya veremos cuándo se haga, porque me parece... Pero bueno, eso no deja de ser una pura anécdota. Bien, con esto hemos acabado la parte fundamental, que aunque sea solo la primera, que es la de los donativos, donaciones y aportaciones, que es la parte más sencilla y más normal. Pero puede haber personas, puede haber empresas, puede haber entidades que digan, pero vamos a ver, tan complicado es esto que si tengo que hacer yo y que en límite y con deducciones y con rectificaciones. ¿No hay otra forma más sencilla de desarrollar una labor a favor de la universidad o a favor de quien yo quiera con unos beneficios fiscales? Pues sí que la hay. Hay una categoría que está muy desconocida y muy poco utilizada, que es el gasto en actividades de interés general. ¿Cómo podríamos resumir? Pues voy a resumir con un caso que conozco personalmente, es decir, es un señor profesional que tenía una inquietud social importante, estaba preocupado por unas determinadas aldeas de África que tenían problemas de agua
y dice, yo no me fío de las entidades no lucrativas, no me fío de las fundaciones. Yo estoy dispuesto a hacerlo yo, pero ¿puedo tener algún tipo de beneficio? Pues para ese supuesto es para el que existe la categoría de los gastos de interés general. En concreto, este señor construyó una serie de instalaciones de agua potable en el Sahel, invirtió más del 70% de lo que ganaba bastante, y pese a los límites del 10 y del 15 se lo ha podido deducir todo absolutamente. ¿Por qué? Porque existe esta normativa que prevé que los gastos de interés general también puedan ser deducibles. ¿Quién puede efectuarlo? Aquí ya hay algún límite. Una persona normal, si se puede decir normal al que no es empresario, no. Ha de ser una persona que tribute por actividad económica, es decir, que sea empresario o que tribute por el impuesto de sociedades. ¿Cuánto se puede gastar? No hay límite. Puede tener bases negativas. Es decir, una persona en un momento determinado o una empresa le puede interesar tener bases negativas en sociedades o en renta y lo puede tener. ¿En qué se puede gastar? Pues en lo que se llaman actividades de interés general. Aquí, curiosamente, no ha salido la última que se ha aprobado en el Decreto Ley Ómnibus, que es la gestión forestal no, la última es la defensa de los animales. No sé si ha ido con ocasión de lo que salió ayer del oso polar, que parece que tiene un problema de hibernación, han perdido la costumbre de hibernar, entonces no hay bastantes focas y se están muriendo. Vamos a suponer que alguien diga, pues yo envío focas. Pues eso sería una actividad de interés general, porque sería ayuda a los animales. Yo aquí he puesto en negrita lo que es más relacionado con la universidad, los fines cívicos, educativos, culturales, científicos, sanitarios, laborales y la investigación científica, desarrollo tecnológico y transferencia de la misma al tejido productivo. Es decir, una persona que quiera desarrollar esas actividades puede gastar lo que quiera, aplicarlo a quien quiera. Él puede decir perfectamente, yo no lo aplico a la Universidad Politécnica de Valencia, lo aplico al campus de Alcoy y porque quiero así tal, y sirve perfectamente, ¿no? ¿Y cuánto puede deducirse? Pues puede deducirse hasta el 54% en el caso de las personas físicas. Depende del tipo marginal al que esté. En España o en Valencia, para nuestra desgracia como contribuyentes, creo que es a partir de no sé si es de 45 o de 60.000 euros, ya se paga el 54% de tipo marginal. Por lo tanto, se descontaría el 54%. Las sociedades, el tipo de gravamen, que es el 25%. Veis que es una fórmula curiosa. Cuando la he explicado en algún otro sitio, pues por ejemplo hay bufetes de abogados que dedican jornadas a esas tonterías de dispararse unos contra otros y de hacer actividades de coaching, y en un momento determinado dicen, no, nosotros habíamos pensado ir a recoger desperdicios al Saler, o aquí sería recoger restos en la Font Roja. Pues tú puedes, todas esas cantidades, como es por una finalidad de mantenimiento del medio ambiente, etcétera, te las puedes deducir también perfectamente, con un importante descuento fiscal. La tercera gran categoría, y quizá la que más encaja tradicionalmente con la universidad, es los convenios de colaboración empresarial. Son, como se pone ahí, acciones concertadas que producen un beneficio conjunto tanto a la universidad como al donante. Estos convenios suponen en el presupuesto del Politécnico casi un 15%, es decir, suponen mucho dinero y cubren dos categorías. Uno sería el convenio, el puro contrato de que tengo que hacer un estudio de lo que sea y lo facturo y ya está. Y el otro sería el de firmo un convenio por el cual desarrollo una labor a favor de la universidad y esta a cambio me publicita que soy su colaborador. Es decir, esa es la idea del convenio de colaboración empresarial. Bueno, me he permitido poner aquí este escudito de Alcoy porque el típico caso con el que se están haciendo convenios de colaboración empresarial es con las cátedras de empresa, que eso lo podría explicar mucho mejor Pau que yo, pero fundamentalmente supone que un determinado colaborador privado o institucional, como es el caso del Ayuntamiento de Alcoy, digamos, entrega una cantidad económica para que se aplique a finalidades de la universidad de la que se trata. He puesto esto de Alcoy porque además con esa parte de corazoncito alcoyano que todos tenemos he visto que le han dado el premio del 2023 como la mejor cátedra, la de Alcoy Ciutat del Coneixement, que lo concede el Consell Social, y diréis, hombre, pero es que habrá poquitas. Pues no, no hay poquitas cátedras. Fijaos, todas estas son cátedras de empresa de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas son de empresas, otras de transición, de geomática, de maderamen, de Kiva, de Pamesa. En fin, veis que hay la de AITEX, que es la próxima conferencia que ha organizado Rafa en el Círculo Industrial. Pues bueno, estos convenios, ¿quiénes los pueden firmar? Digo, solo las personas que se tributen por actividad económica o las personas jurídicas.
¿Qué es lo que aporta el colaborador? Pues dinero, bienes o servicios. Es importante esta novedad, también es una de las novedades del decreto ley Ómnibus. Hasta hace poco se producía la circunstancia siguiente. Sabéis que los despachos de abogados, al menos si habéis visto las series de televisión americana, tienen una parte de su actividad que se llama el pro bono, que es lo que hacen gratuitamente a favor de personas desamparadas, sin protección, etc. Bueno, pues el pro bono en España estaba mal visto fiscalmente, y el caso es un asunto, fijaros, reciente, de octubre de 2020, que le meten una sanción a un despacho de abogados porque esto lo que hacía es prestar asesoramiento jurídico a desvalidos, mendigos, etcétera, y les giraba la factura. Bueno, les decía, esto vale tanto, pero después les donaba el derecho de cobro. Y entonces decía, bueno, pues hago una donación de derecho de cobro. Hombre, el despacho de abogados era interesadillo, porque así me deducía algo, ¿no? Pero también es una puñeta, por no decir una palabra peor, que le dijeron que ni hablar y encima le metieron sanción. Es decir, que estás haciendo pues lo de eso y a la prisión, porque claro, resulta que le has dado un servicio gratis y después encima no te lo dejan deducir y además te ponen una sanción. Pues bueno, yo creo que en parte reaccionando frente a este caso, porque era un bufete importante, y en parte por sentido común se ha establecido que la prestación de servicios también pueda ser. Es decir, si un determinado bufete de Alcoy decide prestar asistencia jurídica gratuita a la universidad del campus de Alcoy, pues los servicios que está prestando, valorado al precio de minutación suyos, serían deducibles para ellos. Y para la universidad sería un beneficio, pues sería un coste inferior, ¿no? Vemos pues que tiene ventajas para las dos partes. La entidad beneficiaria tendría como única ventaja la difusión publicitaria, pero podría decir el despacho tal, asesor de la Universidad de Valencia, ¿no? Bueno, la entidad beneficiaria, perdón, tendría que aportar la difusión publicitaria y la empresa colaboradora tendría como gasto deducible, no estaría sujeto a IVA, etcétera. No es compatible con otros beneficios fiscales. Pasamos así a un cuarto supuesto que además me hace ilusión comentar porque me ha dicho Pau que están preparando, aún muy en anteproyecto, el 200 aniversario de la fundación de la Escuela de Alcoy. ¿En qué consiste un acontecimiento de excepcional interés público? Pues como veremos ahora, a pesar de lo rimbombante de la afirmación, después es una noción o un concepto que se aplica a supuestos muy variados, pero que en resumen supone que cuando se observa algo de mucho interés, por ejemplo, el centenario del nacimiento de Sorolla, en el caso de Valencia, o la vuelta al mundo de vela, en el caso de Alicante, o Valencia, ciudad del Mediterráneo, unas campañas que hicieron hace años, todo, pues si consiguen que la Ley de Presupuestos Generales lo apruebe, se califican como acontecimiento excepcional de interés público y entonces es un auténtico río de dinero el que llega, porque tienen muchos beneficios las empresas patrocinadoras y tiene también beneficios, por supuesto, la que ha organizado el tema. Para que nos hagamos una idea de los acontecimientos excepcionales de interés público que están ahora y veamos la heterogeneidad y en algún caso singularidad, porque es acontecimiento excepcional hasta el caminar descalzo por la playa. Pero hay cosas, dices, por ejemplo, he puesto algunos de los que más me han chocado. El fomento de la ópera en el Teatro Real. Bueno, pues eso se ha declarado acontecimiento de interés público. El programa de promoción de estilos de vida saludable para la infancia. Bueno, el 125 aniversario del Athletic Club. No sé el alcoyano si ha hecho ya el centenario o no. El 20 aniversario del Primavera Sound. El bicentenario del Ateneo de Madrid. El 200 aniversario del Passeig de Gràcia. La reconstrucción de una piscina histórica. Tampoco sé, no sé, tendríamos el campanar, que ha sido piscina y campanar. Pero el 75 aniversario de la ópera en Oviedo, el aprender a cuidarnos. Con todo esto quiero decir el 50 aniversario del Hospital de Sant Joan de Déu. Hay muchísimos acontecimientos. Entonces, de lo único que se trata, que no es poco, es de ponerse a trabajar y cuidar para obtener esa declaración. No es complicado, es simplemente trabajo. Pero el trabajo es trabajo. Es trabajo, entonces hay que hacerlo, lo pides y entonces tienes una afluencia de dinero importante. Para poner un ejemplo de lo que es trabajo y de lo que es, y no lo pongo como ejemplo contra ellos, sino contra nosotros mismos, y de lo que somos de desastre, nos encontramos con que en Valencia, capital, la han declarado este año capital verde europea después de Riga. Bien. Pues sea por el tránsito de un gobierno a otro, sea porque son un desastre unos u otros, o sea por puro despiste,
Se les ha olvidado a los que se fueron pedirlo y a los que lo han recibido también. Y nos encontramos con que ahora piden ayudas económicas y todos dicen, pero ¿cómo no es eso un acontecimiento excepcional de interés público? Cuando acontecimientos mucho menores han sido declarados así, ¿no? Y ahora están, he puesto aquí estos son de la semana pasada, letreros, ¿no? Titulares. Pide al gobierno incentivos fiscales, pide que declare el interés, pues evidentemente. Entonces, con el tiempo que tenemos por delante, y yo desde luego creo que perfectamente se podría declarar de acontecimiento excepcional de interés público el bicentenario de la escuela de Alcobendas. Yo tengo la idea siempre de la escuela de Peritz, ¿no? Pero que ahora es la escuela politécnica industrial, o no sé cómo se llama. Bueno, por eso digo que vale la pena que ya os pongáis, y perdona que os encargue trabajo, que os pongáis al tema para conseguir esa declaración y que no pase como lo de Valencia. Es que Valencia es ridículo. O sea, que una cosa tan gorda, con tanta gente metida, y ahora cuando las empresas han dicho, vamos a ayudar, no, pero es que no tendréis ningún beneficio fiscal. ¿Pero cómo? Pues porque no lo han declarado. Bueno, ¿qué beneficios tienen? Aparte de la deducción de todo lo que entreguen, tienen el 15% de los gastos de propaganda y publicidad, todos los donativos al régimen idéntico que antes hemos visto, el 95% de todas las inversiones que hagan en cumplimiento de los planes que desarrolle en cuanto al impuesto de transmisiones, ¿no? Y en tributos locales el 95% de los impuestos y tasas locales relacionados con esto. Quiero decir que son unos beneficios muy, muy sustanciosos y que los que están espabilados lo hacen. Por ejemplo, Caravaca de la Cruz cada año se inventa algo, que si es el centenario de no sé qué, que si el paseo, que si el no sé cuánto, tal. Y todo es bolos al forar, es decir, es mucho dinero que va entrando con este sistema bastante desconocido, ¿no? Una quinta posibilidad es la creación de entidades que colaboren con la universidad. Bueno, eso, la idea es la siguiente. Las empresas, digamos, de más nivel o de más desarrollo, de mayor facturación, al final esto de desarrollar obras benéficas o sociales les supone un lío y lo que hacen es crear una fundación, una asociación de utilidad pública o, si son así más progresistas, una ONG de desarrollo. Bueno, pues todo esto tiene sus beneficios fiscales importantes, que no vale la pena detenernos porque la propia Universidad Politécnica tiene una fundación y ahora ha creado una oficina de mecenazgo, según vi, hace poco fue la inauguración, etcétera, para ayudar a todas estas cosas. Pero digamos, esto lo pongo para detallar un poco el elenco de posibilidades que hay, que pueden, por supuesto, los beneficios que tienen las fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales son enormes, porque el que las crea tiene los mismos beneficios de los donativos y aportaciones. La última posibilidad es los programas de voluntariado. ¿Qué son los programas de voluntariado? Todos sabemos que, y todo el mundo, quien más, quien menos, se considera un voluntario y muy colaborador y todo esto. Aquí tengo que hacer ahora, ya que nos ha interrumpido la televisión, voy a hacer otra interrupción. Quiero acabar con una leyenda urbana que funciona en España, y es que España es un país generoso. España es un país de tacaños. Somos, yo soy español, y somos un país de tacaños. Y dentro de España, de las zonas más tacañas es Valencia, Cataluña y Madrid. Y diréis, ¿de dónde te has sacado eso? Pues bueno, estudiando todos estos temas, hay unos estudios muy interesantes de unas fundaciones que hacen unas encuestas anuales a 1 millón de personas en todo el mundo y clasifican los países según el nivel de generosidad. España está en el 99 de 140. Tenemos delante a prácticamente toda África, es más generosa que nosotros, buena parte de Asia, y lo único que nos puede consolar es que los franceses aún son más tacaños que nosotros y los italianos más que los franceses. Quiero decir, es curioso porque los países que aparecen más generosos del mundo son Indonesia y los Estados Unidos, y el tercero es Kenia. Y el más tacañón del mundo, el 146, es Japón. ¿Y por qué lo digo esto al hilo de lo del voluntariado? Porque para poder hacer una encuesta mundial que sea seria, la hace el Instituto Gallup, y con 1 millón de encuestas no es poco, ¿no? Tienen que hacer unas preguntas extraordinariamente sencillas para que lo pueda percibir tanto pues el zulú que esté en Suazilandia como el ingeniero que esté en Boston, en Massachusetts o en Cambridge, en la Universidad de Harvard. Y las preguntas que hacen son 3 aspectos, no sé si me acordaré. Uno de ellos es si en el último mes anterior has ayudado a alguien de la manera que sea.
En España ni un 20% salía. En otros países el 70%, el 60%. La otra, si perteneces a alguna asociación o entidad a las que hayas dado un donativo durante el mes pasado. Y finalmente, si estás implicado en alguna acción de voluntariado. Los ratios son curiosísimos, no sé si me acuerdo ahora del nombre de la web, pero lo podéis buscar si ponéis países más tacaños, lo encontráis seguro, o países más generosos. Y en las tres categorías salíamos mal, pero especialmente en el tema del voluntariado. Decía relacionado y sin embargo ves noticias y oyes cosas como España tiene 4 millones de voluntarios. Pues no lo sé, es decir, porque no está muy controlado el tema del voluntariado. En cualquier caso, con independencia de que seamos muchos o pocos y que seamos tacaños o generosos, lo cual lo digo un poco por provocar, a mí me chocó también. Una de las cosas, que sale en esta encuesta es que absolutamente todos los países se consideran más generosos que sus vecinos. En el caso nuestro es verdad, porque en el caso nuestro todos consideran que el otro es mucho más tacaño. Bueno, pues aparte de esto, entonces, ¿qué es el voluntariado? Pues según la ley del voluntariado estatal y autonómica, las actividades que desarrollan personas aquí físicas de carácter solidario, voluntarias, sin contraprestación y a través de entidades de voluntariado. Hay voluntariado de todo tipo, social, comunitario, etcétera, etcétera. Entonces, claro, desde el punto de vista universitario, el problema que tiene el voluntariado es el mismo que tiene desde el punto de vista social y que me llevó a una, no voy a decir violenta ni mucho menos, una curiosa discusión con Cándido Méndez, el que era secretario general de UGT, ¿no? Estábamos hablando en unas jornadas sobre estos temas, no exactamente de la universidad, sino más bien del voluntariado. Y entonces me encontré con la relativa sorpresa de que Cándido Méndez, y si se puede decir así, como representante de una posición de izquierdas, era absolutamente contraria al voluntariado y contraria al mecenazgo y patrocinio. Era por la época de las donaciones que había hecho Amancio Ortega, etcétera. Bueno, pero con el tema del voluntariado ellos entienden que eso roba puestos de trabajo. Algo de razón tiene, admitámoslo, ¿no? Es decir, en Valencia, por ejemplo, hay un voluntariado que funciona muy bien en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pero periódicamente los alumnos de Bellas Artes van a manifestarse contra los voluntarios del Museo de Bellas Artes, porque dicen, nos estáis quitando puestos de trabajo. Entonces, es una cuestión que está ahí, que no está... Y entonces, la consecuencia más directa que tiene el voluntariado desde este punto de vista es que los beneficios fiscales que tiene tienden a cero. Es decir, que tú puedes hacer mucho trabajo para una parroquia, para una ONG, para Manos Unidas, para la Asociación contra el Cáncer, para Greenpeace, todo lo que seas, pero eso no se te considera de ninguna manera. Únicamente se apoya al voluntariado en la Comunidad Valenciana haciendo campañas para las entidades a las que apoyan los voluntarios, pero para los voluntarios nada. Para los voluntarios se da, y lo pongo casi que da esta vergüenza, se les concede que sea gratis el autobús público y las entradas a los museos públicos. Eso es todo lo que se les reconoce a los voluntarios. Es muy poquito. Pero por eso, en realidad, las conclusiones que voy a poner aquí, digo que prescindo de la mención al voluntariado, que como veis, el mecenazgo y patrocinio por sí solo no genera beneficios fiscales, pero si se canaliza adecuadamente, y que hemos visto que en relación con la universidad hay muchos canales muy interesantes, tenemos desde operaciones de micromecenazgo, como la que he dicho, que como todo, lo único que supone es trabajo. Organizar un micromecenazgo para todos los alumnos o para todas las personas, tal, bien, pero después el beneficio es muy importante para todos. Los gastos en actividades de interés educativo, los convenios de colaboración empresarial, los programas de apoyo a acontecimientos excepcionales, la creación de estructuras no lucrativas, todo ello genera importantes beneficios fiscales, aparte de los intangibles, cada día más valorados, como es la responsabilidad social corporativa. Pues nada, muchas gracias por atender y... Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Gràcies. Carlos, enhorabona per la conferència. La pregunta meva va en la línia de les associacions d'interès públic. Aquesta gestió, en què consisteix i si és molt complicat? No. Entitats no lucratives n'hi ha de dues categories fonamentalment, que són les fundacions i les associacions. La diferència és que la fundació és, diguem-ho així, una voluntat d'una persona que aporta un patrimoni a una finalitat
i dissenya una estructura perquè continuï més allà de la seva vida. És a dir, senyala uns patrons, està acollit a un protectorat, una fundació de la lluita contra el càncer, jo no sé qui la fundaria, però ja fa molts anys, i continua i s'aporten uns béns i diguem que té una finalitat, que està fijada des del primer moment, mentre que una associació són mínim tres o més persones que es posen d'acord per desenvolupar una activitat, que pot ser des de jugar a l'ajedrez o anar a fer-se el vermudet els fins de setmana o pot ser qualsevol cosa. El cas és que si aquesta associació vol tindre beneficis fiscals ha de ser declarada d'utilitat pública i per ser declarada d'utilitat pública ha de perseguir uns fins que crec que ho vaig acollir així perquè aquesta diapositiva la passa pronto per no... A veure, no, està més avant. L'associació d'utilitat pública, una associació normal, sense ser d'utilitat pública, té que tindre 3 o més persones, una finalitat lícita, uns estatuts i ja perquè siga d'utilitat pública ha de tindre les següents qüestions, que són promoure l'interès general. És a dir, de jugar a l'ajedrez amb els meus amics no és una associació d'utilitat pública. Si és d'ensenyar a jugar als escacs als xiquets, doncs potser sí. No ha d'estar restringida als seus associats, sinó ha d'estar oberta. Això és important, igual que en el cas de les fundacions. Tu no pots tenir una fundació simplement per tindre jo els meus quadros i mirar-me-los, no. Tu tens una fundació, aportes els quadros, el que sigui, però ja són de la fundació i la fundació ja vola. La fundació, com l'associació d'utilitat pública, té que estar oberta. Després no tenen que tindre fondos públics per les retribucions de les persones, tenen mitjans personals inscrites en un registre. Si mirem les fundacions, a veure si estan... No sé... Aquestes són les ONGs, la universitat, les fundacions, veus que és una dotació d'un patrimoni per un fi, en una organització, en uns estatuts, en una inscripció al protectorat i la inscripció en el registre de fundacions. Les fundacions ja de per si sí que tenen beneficis fiscals, totes. Però les associacions, per tindre aquests beneficis, han d'acreditar aquest interès públic, aquest interès obert, i els donen com un plaç de rodatge, que crec que no sé si són 2 o 3 anys, i als 2 o 3 anys d'estar fundada una associació, si s'ha demostrat que té aquesta finalitat, se li dona la qualificació d'utilitat pública. Clar, és fonamental, si el donen utilitat pública, automàticament entra un fum de diners, o pot entrar, per almenys, perquè a tots li convé. És que estem pensant, una de les novetats que ha introduït la llei valenciana i que està tenint un cert èxit i que l'ha copiat ara la llei estatal és el tema que ha parlat de passar del comodato. El comodato és simplement deixar un bé durant un temps i a canvi que te'l tornen. Entonces, com està funcionant? Per exemple, en Lorca han creat un museu. Lorca, sí, crec que era en Lorca, sí. Han creat un museu. I aquest museu no té fondos, com passa el problema, els diners en tots els puestos és igual. Persones físiques, jurídiques, tot el món està sense un duro. Entonces, com poden aconseguir tindre exposicions interessants? Han cridat a una sèrie de gent, potentats de Múrcia i d'altres puestos, i els han dit, escolta, deixeu-nos en comodato les vostres obres un any, 2, 3, les que siguin. I quin benefici fiscal tenen? Doncs que es poden deduir el 4% del valor de l'obra cada any. Si a això afegim el que, contra el que hauria ser, les hipervaloren, perquè potser t'encontres un soroll i la gent diu 1 milió d'euros, el soroll perquè costa 1 milió d'euros és quasi impossible, però bueno, 1 milió, doncs obtenen un benefici fiscal molt fort, el comodato, vull dir que és una prestació molt interessant d'obres, no? Sí, és una de les possibilitats també que tenen, i això es pot fer per una associació d'utilitat pública. Tu tens una associació d'utilitat pública en una sèrie de gent i dius, jo vull donar unes coses però vull recuperar-les, doncs les deixes en comodato. No és com quan crees una fundació que el que dones ja és de la fundació, ja no és per tu. Entonces, n'hi ha molts sistemes que, per exemple, el Coll, en la riquesa artística que té de tot el segle XIX i el primers del XX, que si la Porta, que si l'altre, que si Cabrera, vull dir que pot perfectament jugar aquesta figura, i persones que se disquen a la universitat en comodato, aquestes obres van a tindre un benefici fiscal important. Important sobretot perquè tindre el quadre tot el dia en casa mirant-lo, doncs sí, però no dona diners. I l'altre el pot donar 2.000 o 3.000 euros per cada quadret bo que deixes.
es una altra via de conseguir el mecenatge, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo también agradezco la conferencia porque ha sido muy ilustrativa. Si una empresa valenciana quiere acreditar ser empresa socialmente responsable, a efectos de reputación está claro que puede acreditarlo a través de otros medios, pero ¿cómo puede acreditarlo públicamente para presentarse a un concurso público, a una contratación pública que necesite aportar algún tipo de certificado? Porque sí que hay consultoras o determinadas... Sí, está AENOR, está ISO... Y otras, que hay empresas, yo qué sé, de la moda, por ejemplo, que tienen que... Fijaros, la historieta esta que he contado de Harvard al principio me ha venido inspirado precisamente por eso que dices. En Harvard hace 5 meses se desarrolló un seminario internacional sobre el tema de responsabilidad corporativa y de todas estas cuestiones, ¿no? Y en la aportación que se hizo desde España, por parte de los registradores con los que trabajo, fue fundamentalmente explicar la novedad que había en la Comunidad Valenciana, donde se ha creado un registro oficial de empresas valencianas socialmente responsables, EVSR. Este registro se ha otorgado a los registradores mercantiles y lo que hacen es dar una fiabilidad al 100%, por así decir, de que se cumplen una serie de parámetros muy exigentes. Y precisamente ese registro, cuando has conseguido entrar en el registro y que te lo reconozcan, te otorgan todos esos beneficios y el famoso sello del que aludía antes. Pero fijaros si son exigentes o si la gente es un poco ligera, que se han presentado más de 250 solicitudes y solo se han aceptado 16. Y hay 16 empresas valencianas que ya se han calificado socialmente responsables. Es muy reciente todo esto, el reglamento es del año pasado, quiero decir. Entonces, el registro de empresas valencianas socialmente responsables es el lugar en el que te puedes obtener esta calificación. Está no solo en Valencia, en Alicante también hay registro mercantil, por supuesto, y te lo puede calificar. Y lo que se hace es un análisis serio. Pues bueno, cuando se presentó todo este proyecto en Harvard, curiosamente, de todas las aportaciones españolas es lo que más se valoró, la posibilidad de una extraña Land of Valencia, que dicen ellos, ¿no? Un extraño territorio en el que han creado un registro público que da fe pública, no privada, de que una empresa es socialmente responsable. Claro, lo que no puede ser es que la gente diga, no, yo es que me lo he pedido y no me lo han dado, pero tú cumples estos parámetros, tú tienes transparencia, presentas las cuentas, tienes una política de igualdad, no tienes discriminación, tienes participación paritaria en los órganos de decisión, en fin, todo lo que se supone que es la responsabilidad social, ¿no? Entonces eso, pues, ya digo, la ventaja es que como está haciéndose muy en serio, es muy sólido, y lo que están las 16 empresas autorizadas rabiando es por no tener aún el sello porque quieren lanzar una campaña pública, y la propia Generalitat la lanzará de, mire, estas empresas son socialmente responsables. Y uno de los aspectos que más se valora es las donaciones o aportaciones que hacen entidades públicas máxime valencianas, como es el caso de la Universidad Politécnica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a concluir la conferencia. El ponente ha hecho una exposición magnífica a nivel general de lo que es el mecenazgo y el patrocinio. Pero yo vuelvo al principio de mi intervención cuando soy solicitado por el director de la UPV de Alcoy y dice cómo se puede implantar en la UPV de Alcoy el mecenazgo y el patrocinio. Bueno, pues se ha dejado muy claramente de manifiesto cómo se puede realizar. Pero yo insisto en que a lo que vamos es, ya está bien. Vamos a ver de qué manera. Lo que pasa es que esto, ya lo he indicado al principio, tiene que haber una oficina especializada dentro de la universidad que trate esto con cariño. Incluso, ¿por qué no? Como lo dicen por aquí, la importancia de los consejos sociales para fomentar el mecenazgo y el patrocinio en la universidad e influir en los rectorados de las universidades para que emprendan esta gestión. Reuniones con potenciales patrocinadores
y actos de reconocimiento a patrocinadores y mecenas. Tú me das, yo me doy. Tú me das, yo me doy. Tú me das, yo recibo. Esto se tiene que tratar muy bien. Y lo que estamos hablando es de cómo implantar el mecenazgo y el patrocinio en la Universidad de Alcoy, porque continúo pensando que ya de las pocas soluciones que quedan en esta ciudad es cuidar la cultura, porque la cultura genera cerebros, genera líderes, y no podemos ya dejar que esta fuga de cerebros vaya continuamente. Esto se está empezando ahora. Si la UPV de Alcoy consigue este tipo de ayudas económicas de particulares, extras, aparte de las subvenciones, que ya ha quedado claro que no son suficientes ni siquiera para que determinados alumnos puedan entrar en la universidad o desarrollar un proyecto, esto se tiene que realizar en Alcoy. Y se tiene que realizar en Alcoy de la manera, es una obligación de la sociedad civil, es una obligación de todos el intentar que esta ciudad vuelva otra vez. Sería posiblemente un trampolín el que la UPV de Alcoy implantara y estos alumnos, estos proyectos que se quedan por el camino, realmente puedan generar economía a lo largo, yo no quiero decir a largo plazo, pero sí a medio plazo. Ese es el motivo de la conferencia, ese es el pensamiento que yo tengo, y por tanto, tanto profesores como alumnos, como pensionistas, como empresas, como trabajadores, todos podemos, con el patrocinio, con el mecenazgo y con el micromecenazgo y micropatrocinio, colaborar a que esto ocurra. Es todo concienciación social. Dicho todo esto, yo creo que ya no hay nada más que hablar, y con el permiso del Pau Bernabéu, la conferencia queda concluida. Muchísimas gracias por su asistencia y buenos días.